En enero de 1975, en una noche oscura y lluviosa, en Tasmania, una barcaza de 7.000 toneladas chocó contra dos pilares del puente Tasman, que conecta Hobart, Tasmania, con los suburbios orientales al otro lado de la bahía. Se desplomaron 3 de las secciones del puente. Una familia australiana de nombre Ling iba cruzando el puente en su automóvil cuando de pronto el puente quedó a oscuras. En ese momento un automóvil que viajaba a gran velocidad se les adelantó y desapareció de su vista. Murray Ling frenó de inmediato, deteniéndose abruptamente a tan solo 1 metro del borde del vacío. Sacó a su familia del auto y luego empezó a hacer señales con el fin de advertirles a los que se acercaban en cuanto al desastre. A medida que agitaba frenéticamente los brazos, horrorizado vio a un auto que viró violentamente a un lado de él para caer en el abismo. Un segundo automóvil apenas pudo detenerse a tiempo, mientras que un tercero no se detuvo y chocó con el auto de la familia Lynch en el borde del puente. De pronto, un autobús lleno de personas se dirigió hacia él sin hacer caso de sus señales de advertencia. Con desesperación y arriesgando su vida, corrió junto al vehículo, por el lado del conductor, gritándole: «Se ha caído una sección del puente». El autobús viró justamente a tiempo, yendo a parar contra el enrejado. Se habían salvado docenas de vidas. Este relato, un hecho real en nuestras vidas, tiene que ver con las advertencias y lo que vamos a estudiar en esta semana en Ven Sígueme del Nuevo Testamento. Ya estamos en la semana 32. Estudiaremos Hechos capítulos 22 al 28, según el manual de Ven Sígueme titulado Ministro y Testigo, correspondiente a la semana desde el lunes 31 de julio hasta el 6 de agosto, domingo. Muy bien. Introducción. De acuerdo al manual de Ven Sígueme, dice lo siguiente: cuando estamos en la obra del Señor, prometió el presidente Thomas S. Monson, tenemos derecho a recibir su ayuda. Sin embargo, no tenemos derecho a tener un camino fácil y un flujo de éxito sin fin. Para prueba de ello basta el apóstol Pablo. El mandato que recibió del Salvador era llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En los capítulos 22 y 28 de Hechos que vamos a estudiar, vemos a Pablo cumpliendo este mandato y afrontando gran oposición. Cadenas, encarcelamiento, maltrato físico, naufragios y hasta una mordida de serpiente. Asimismo vemos que se le presentó el Señor y le dijo: «Ten ánimo, Pablo». Las experiencias de Pablo son un recordatorio inspirador de que el llamado del Señor de declarar su evangelio con el son de regocijo viene con esta promesa: «Elevad vuestros corazones y alegraos, porque yo estoy en medio de vosotros». Hoy vamos a estudiar, con el título Ministro y Testigo, 2 principios. Los discípulos de Jesucristo comparten su testimonio con valentía. Y el segundo principio: el Señor permanece al lado de aquellos que se esfuerzan por servirle. Muy bien, entonces veamos el primer principio con doctrina. Los discípulos de Jesucristo comparten su testimonio con valentía. Vamos a estudiar de acuerdo al manual de Ven Sígueme, Hechos 22, en los versículos del 1 al 21, y el capítulo 26 de Hechos, versículos del 1 al 29, del cual haremos un pequeño resumen. Muy bien, en el capítulo 22, Pablo relata la historia de su conversión
y además declara haber visto a Jesús en una visión. Se le conceden algunos privilegios como ciudadano romano. En el capítulo 26, Pablo relata la manera como perseguían anteriormente a los santos cuando él era fariseo. Testifica de la aparición de Jesús en el camino a Damasco y testifica ante el rey Agripa. Aun cuando Pablo no había buscado la confirmación espiritual que recibió en el camino de Damasco o a Damasco, pasó el resto de su vida esforzándose por mantener y defender su testimonio, un gran ejemplo para todos nosotros. Hechos 22:10 dice: y dije, aquí Pablo está hablando, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que te está señalado a hacer. ¿Alguna vez hemos preguntado también al Señor, como Pablo, ¿qué haré, Señor? Cuando hemos sido nuevos conversos o en cualquier momento de nuestros llamamientos. El Señor nos dirá igual que a Pablo, levántate y ve, cumple con tu responsabilidad. Y allí se te dirá todo lo que te está señalado a hacer. Cumple con tu llamamiento. Cumple con servir y ministrar a tu prójimo. Y allí se te dirá todo lo que te está señalado a hacer por el poder del Espíritu Santo. Cuando estamos al servicio del Señor, el Espíritu Santo nos dirá todo lo que esté señalado a hacer en ese preciso momento. Y Ananías dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo y oyeses la voz de su boca. Ananías le está testificando cuando fue a visitar a Pablo. Aún Pablo estaba ciego. Y él le dijo a Ananías, el Dios de nuestros padres te ha escogido. También somos escogidos del Señor, nosotros. Sí, queridos hermanos, también somos escogidos. Pablo había sido escogido antes de la fundación del mundo para ser un apóstol del Señor Jesucristo. Es por eso que Ananías le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conociese su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad del Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Predicar el Evangelio de Jesucristo. Y continúa Ananías diciendo, y vieses aquel justo. Él había sido escogido para ver al Salvador Jesucristo, para que oyera la voz de su propia boca. Un perseguidor de cristianos, de los seguidores del Mesías, ahora era un nuevo converso. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Se le dijo Ananías a Pablo. Ananías trajo el mensaje del Señor, que sería testigo del Salvador Jesucristo a todos los hombres, y testigo de lo que ha visto y oído. Había visto al Salvador y había oído su voz. Él sería un testigo poderoso en las manos de Dios. Para eso nació Pablo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Posible Pablo estaba en shock por todo lo que le había sucedido. Ya había recobrado la vista y seguía posiblemente sentado. ¿Por qué te detienes? Levántate. Ahora bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, el nombre del Mesías, de nuestro Salvador Jesucristo. Al igual que Ananías nos diría también nuestros líderes, ¿por qué te detienes?
Querida hermana, querido hermano, ¿por qué te detienes? Levántate. Vive y cumple con tus funciones, con tus responsabilidades, con servir a tu prójimo, con los mandamientos que el Señor te ha dado. No diría lo mismo. Por eso está escrito. No nos detengamos. Levantémonos. Y si no hemos sido bautizados, bauticémonos y lavemos nuestros pecados invocando el nombre del Mesías Yeshua, invocando el nombre de Jesucristo. Hechos 26, 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Aquí está terminando su testimonio ante el rey Agripa. Le está relatando de cómo vio al Salvador en camino a Damasco. Y lo que me gusta es la parte final de este versículo. No fui rebelde a la visión celestial. Queridos hermanos, no debemos ser rebeldes a la visión celestial, al testimonio que tenemos, al mensaje que hemos recibido por el poder del Espíritu Santo, de que estamos en la obra de Dios, en el reino de Dios, y debemos predicar con valentía el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Comentario al respecto tenemos. El presidente Thomas S. Monson dijo lo siguiente. Él dijo lo siguiente, queridos hermanos. El presidente Thomas S. Monson enseñó que todavía se requiere que los discípulos de Jesucristo tengan el valor de hacer lo que es correcto, aunque no sea popular. La valentía se demuestra de muchas formas. El autor cristiano Charles Swindoll escribió: el valor no está limitado al campo de batalla, ni a valientemente detener a un ladrón en nuestra casa. Las verdaderas pruebas del valor son mucho más sutiles. Son pruebas internas, como permanecer fiel cuando nadie nos observa, o mantenernos firmes cuando no se nos comprende. Yo agregaría que ese valor interior también incluye hacer lo correcto aunque tengamos miedo. Defender nuestras creencias a riesgo de ser ridiculizados. Y mantener esas creencias aun cuando exista la posibilidad de perder a un amigo o nuestro estatus social. La persona que defiende firmemente lo correcto debe arriesgarse a ser, en ocasiones, rechazada y considerada poco popular. Hasta aquí hemos aprendido el siguiente principio. Los discípulos de Jesucristo, los verdaderos discípulos de Jesucristo, comparten su testimonio con valentía, tal como lo hizo Pablo. Pablo es un gran ejemplo para nosotros de compartir el testimonio. Él lo hizo muy bien. Segundo principio que estudiaremos. El Señor permanece al lado de aquellos que se esfuerzan por servirle. Que está registrado, según el manual Ven Sígueme, Hechos, capítulo 23, del 10 al 11, el capítulo 27, versículos del 13 al 25 y del 40 al 44. Hechos 23, 10. Dice lo siguiente. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. ¿Qué estaba sucediendo? Que Pablo estaba siendo pegado, lastimado por los judíos, porque él estaba predicando, dando testimonio del Salvador Jesucristo. Entonces el tribuno, ante el temor de ser despedazado por los judíos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza, en el cual se mantuvo, estuvo preso.
o con prisión domiciliaria. En el versículo 11 dice, y a la noche siguiente de los sucesos, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Por qué se le presentó el Señor? ¿Y por qué le dijo, ten ánimo, Pablo? El Señor había cumplido su promesa en aquella oportunidad. Veamos lo que está registrado en Hechos 18, del 9 al 10. Entonces el Señor dijo a Pablo de noche en una visión, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Al respecto tenemos el siguiente comentario. En Hechos 23, versículos del 12 hasta el Hechos 25 al versículo 27, aprendemos que el capitán romano que había arrestado a Pablo le envió a Cesarea para evitar que un grupo de judíos lo matara. Pablo declaró su inocencia ante el gobernador romano Félix. Aunque convencido de su inocencia, Félix mantuvo a Pablo bajo arresto domiciliario durante 2 años. Festo reemplaza a Félix como gobernador romano de Judea. El rey Herodes Agripa, que gobernaba la región al noreste del mar de Galilea, visitó a Festo y quiso escuchar el caso de Pablo. Pablo fue llevado ante el rey Agripa. Hechos 27:13. Ya en alta mar, rumbo Pablo a Roma. Y soplando suavemente el viento del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban cerca de la costa de Creta. Pablo se iba rumbo a Roma, tal como el Señor le había dicho en la visión. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado que se llamaba Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo hacerle frente al viento, nos dejamos llevar a la deriva. Y habiendo navegado al abrigo de una pequeña isla que se llama Clauda, apenas pudimos sujetar el esquife. Y una vez subido a bordo, usaban refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de que diesen en las arenas de Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo azotados por una furiosa tempestad, al siguiente día comenzaron a aligerar la nave, echaron todo lo que era pesante. Y al tercer día con sus propias manos arrojaron los aparejos de la nave. Y no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días. Estaban completamente en tinieblas y acosados por una tempestad no pequeña. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Cuántas veces hemos estado en tribulaciones y aflicciones? Y hemos dicho las mismas palabras, o hemos tenido ese pensamiento, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Al menos la tripulación que iba junto con Pablo, llevados a Roma ante el César Pablo, porque había pedido que le juzgara el César por ser un ciudadano romano. Ya habían perdido toda esperanza de salvarse. En el versículo 21 dice, entonces Pablo, ya que hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido en verdad conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, parecía evitar este peligro y pérdida. Repito esta palabra de Pablo, habría sido en verdad conveniente, oh varones, haberme oído. Lo diría el profeta, lo dirían muchos de nuestros líderes, y lo han dicho infinidad de veces nuestros obispos y presidentes tacas. Pero eso somos sordos, no queremos escuchar. Tal como sucedió
como los capitanes y generales que estaban al mando de esa barcaza que llevaban a Pablo rumbo a Roma. Veamos lo que sucedió. Hasta aquí aprendemos el siguiente principio. Si no hacemos caso a las advertencias y a los consejos de los siervos del Señor, nos ponemos en peligro a nosotros mismos. Tengamos presente este principio. Hechos 27:10, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con peligro y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Esto Pablo le había dicho antes de zarpar. Continuó diciéndoles: pero el centurión, el que estaba al mando de la nave, creía más al piloto y al capitán de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Cuántos de nosotros creemos más a los líderes de este mundo que a nuestro amado profeta, a sus apóstoles y al mismo Señor Jesucristo? Muchos de los hermanos creen más a los líderes. Y hasta escriben y lo dicen: sigamos el consejo de tal líder. Sigamos el consejo de Bill Gates, que fue pobre y se volvió multimillonario. De los Moore, de Soros, de los Rothschild. Sigamos el consejo de tal millonario y tal millonario. Y no siguen el consejo de los siervos del Señor. Tal como el centurión están muchos de nuestros hermanos que se dicen ser servidores y seguidores de Jesucristo. Duras palabras, sí, duras palabras. Pero el centurión, igual que el centurión, creían más en el piloto y el capitán de la nave, más en los líderes de este mundo, a lo que el Pablo, el apóstol del Señor Jesucristo, decía. Ya les había advertido. Pero el centurión creyó más en el piloto y en el capitán de la nave. Por eso, aún al final de llegar a Roma, casi no llegaron porque la embarcación fue completamente destruida. Pocos se salvaron. Que podamos prestar oído al consejo de los siervos del Señor. Y dejar de prestar oído a los líderes de este mundo. Porque mucho de lo que dicen no son verdades. Son verdades a medias. Y le creen. Así como el caso de Bill Gates, que dicen que fue pobre y se hizo rico. Pues no fue pobre. Sus padres fueron millonarios. Los mismos Soros, sus padres fueron millonarios, familias de millonarios. Elon Musk también. No es como dicen. Y esos líderes, si seguimos y siguen los hermanos haciendo caso a esos líderes, terminarán como terminó el centurión. Y como el puerto no era cómodo para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fénice, que es un puerto de Creta que mira al noreste y sureste, e invernar allí. Así que no le hicieron caso a Pablo y salieron rumbo a Roma. Consejo y principio que aprendemos. Si hacemos caso al consejo y a las advertencias de los siervos del Señor, el Señor cumplirá las promesas que nos ha hecho.
Segundo principio. Si hacemos caso al consejo y a las advertencias de los siervos del Señor, podremos resistir los peligros que nos amenazan. Comentario. Por el presidente Henry B. Eyring. En mi vida, siempre que he elegido posponer seguir el consejo inspirado o que he decidido que yo era la excepción, he llegado a darme cuenta de que me encontraba en peligro. Siempre que he escuchado el consejo de los profetas, lo he confirmado por medio de la oración y lo he seguido. He visto cómo me he dirigido hacia un lugar seguro. Hechos 28:30. Pablo se quedó 2 años enteros en una casa alquilada en Roma y recibía a todos los que a él venían, judíos, ya sea gentiles, de cualquier nacionalidad. Él les predicaba el Evangelio. Aún con arresto domiciliario, él siguió predicando el Evangelio de Jesucristo, dando testimonio de la visión que tuvo con el Señor Jesucristo y de la voz que escuchó de los propios labios del Salvador Jesucristo. Comentario al respecto. Hasta donde sabemos, Pablo fue el primer misionero que predicó el Evangelio en Roma. Tal como había hecho en otras ciudades, Pablo predicó primero a los judíos, algunos de los cuales le creyeron, y después dirigió su atención hacia todos los que a él venían, muchos de los cuales probablemente eran gentiles. Mientras se encontraba bajo arresto domiciliario, Pablo escribió lo que algunos dominan sus epístolas de la prisión: Colosenses, Efesios, Filemón, Filipenses. Tras pasar 2 años bajo arresto domiciliario en Roma, se cree que Pablo fue juzgado y puesto en libertad, y que a partir de entonces ministró en Asia, Grecia y tal vez España, antes de ser encarcelado en Roma de nuevo. Según la tradición, fue muerto en algún momento entre los años 64 y 68 después de Cristo, durante las persecuciones impulsadas por Nerón. Pablo hizo alusión a su futura muerte en 2 de Timoteo 4, versículos 6 al 8, que vamos a dar lectura, ¿sí? Lo que dice en Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Voy a marcar 6, 7 y 8. Muy bien. Porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que podamos ser como Pablo. Que también nosotros podamos luchar la buena batalla y decir al final de nuestros días: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo cual me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor mismo. Cada uno de nosotros tiene una corona que el Señor mismo nos entregará si somos siervos fieles hasta el final de nuestros días, siervos valientes y fieles. Hechos 21, 28, 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Pablo, aún en Roma, con cárcel domiciliaria, él estaba predicando del reino de Dios.
y enseñando acerca del Señor y Salvador Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Qué tan importante es vivir en una nación, en un lugar de libertad, que podamos predicar el Evangelio. Debemos dar gracias a nuestro Dios eterno por vivir en un país donde se respira la libertad de religión. Donde podemos reunirnos con nuestros hermanos. Porque hay naciones que ya no tienen esa libertad. Y se persiguen a los cristianos en este tiempo. Pablo, a pesar de las aflicciones que vivió, él siguió predicando del reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Principio que aprendemos hasta aquí. Si somos fieles, Dios puede ayudarnos a hacer que las tribulaciones se conviertan en bendiciones para nosotros mismos y para los demás. Que podamos ser fieles hasta el final de nuestros días, fieles al Salvador Jesucristo. Que podamos tener el gozo que da el Salvador Jesucristo. Por su divina gracia a nosotros, los hijos de Dios. Comentario al respecto. El presidente John Taylor, alguien que pasó por muchas tribulaciones, persecuciones y tribulaciones, nos dijo lo siguiente: ¿no ven acaso la necesidad de las tribulaciones, de las aflicciones y de la conmoción por las que tenemos que pasar? El Señor nos pone en situaciones que tienen por objeto aumentar al máximo el progreso de su pueblo. Mi opinión es que, lejos de que las circunstancias que ahora nos rodean nos hagan daño a nosotros y al reino de Dios, nos darán uno de los mayores impulsos hacia el progreso que hayamos tenido hasta ahora. Y todo está bien y todo estará bien si guardamos los mandamientos de Dios. ¿Qué es entonces lo que debemos hacer, todo hombre, toda mujer y todo niño? Cumplir nuestro deber para con Dios, honrarle, y todo estará bien. Con respecto a los sucesos que todavía han de ocurrir, debemos confiarlos en las manos de Dios y pensar que suceda lo que suceda, estará bien, y que Dios regulará todas las cosas para nuestro bien y para el beneficio de su iglesia y reino sobre la tierra. Me encantan estas últimas palabras. Debemos confiar en las manos de Dios y pensar que suceda lo que suceda, estará bien. Porque Dios regulará todas las cosas para nuestro bien, para el beneficio de su iglesia y reino sobre la tierra. El reino de Dios restaurado no desaparecerá, no será destruido. La Babilonia la grande, los inicuos, las organizaciones que luchan contra el Señor Jesucristo, contra sus principios, contra la ley de Dios, ellos serán destruidos. No el reino de Dios, porque regulará todas las cosas para nuestro bien y para el beneficio de su iglesia restaurada y reino de Dios sobre la tierra.
Así que debemos confiar en el Señor Jesucristo, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Estará bien para nosotros, porque estaremos al lado del Señor Jesucristo. Que podamos guardar los mandamientos de Dios para poder recibir la salvación que viene de las poderosas manos de Dios. Yo sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Yo sé que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Él ha resucitado. Y porque Él ha resucitado, todos resucitaremos. Si hemos sido fieles y obedientes y valientes, obtendremos la vida eterna al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sé que Yeshua, el Salvador del mundo, vive. Él ha resucitado y viene pronto. Sé que debemos estar preparados para recibirle en las nubes del cielo, que muy pronto será. Y toda aflicción, toda tribulación habrá pasado de nosotros. Porque el Señor Jesucristo es el único. Él es la verdad y la vida. Él es el camino. No hay otro Salvador. Recuerden esto, no hay otro Salvador. El único Salvador del mundo es el Señor Mesías, el Señor Jesucristo. Se presentarán muchos salvadores. Y se están presentando muchos salvadores, muchos líderes de muchas organizaciones. Y si lo eligen, le siguen, Él traerá paz al mundo. El único que trae paz y puede traer paz, verdadera paz, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Es el único. El hombre no nos traerá paz. El hombre nunca ha traído paz. Siempre ha traído guerras y conflictos. Falsas paz, falsas promesas, que al final se han convertido en tiranía. El único libertador y salvador es el Mesías, Jesús el Cristo, Yeshua el Mesías. Comparto mi testimonio. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias por su atención. Gracias por escuchar este mensaje de esta semana. Que el Señor les bendiga. Shalom, paz en sus hogares.